Mi esposa me abandonó, dejó a nuestras hijas, y regresó años después rogando por algo que nunca recuperaría. Desde siempre, pensé que mi vida era lo que cualquier hombre podría desear. Mi nombre es Roberto, y hasta hace 5 años tenía una familia que consideraba perfecta. Mi esposa, Elena, y yo llevábamos una década juntos, y aunque el camino no había sido fácil, siempre creí que nuestro amor era lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Con 2 hijas maravillosas, Sofía y Valentina, de 7 y 5 años respectivamente, nuestra casa estaba llena de risas, juegos y amor. O al menos, eso era lo que pensaba. Elena era una mujer alegre y extrovertida, con una energía que siempre iluminaba cualquier habitación. Cuando nos conocimos, me enamoré de su espíritu libre y su capacidad para ver lo mejor en las personas. Con los años, esa chispa se mantuvo, o eso creía yo. Aunque nuestras rutinas se volvieron más monótonas con el tiempo, siempre tratamos de encontrar momentos para disfrutar en pareja, y pensé que estábamos en un buen lugar. Nunca imaginé que todo lo que habíamos construido juntos estaba a punto de derrumbarse. Un día como cualquier otro, regresé del trabajo cansado pero contento. Había planeado sorprender a Elena con una cena especial, algo para romper con la rutina y pasar un buen rato en familia. Al entrar en casa, noté que estaba extrañamente silenciosa. No había risas de las niñas ni el sonido de la televisión. Pensé que tal vez Elena las había llevado al parque o a visitar a alguien, pero algo en el aire se sentía fuera de lugar. Sobre la mesa del comedor encontré una carta. Al verla, un escalofrío recorrió mi espalda. No era algo que Elena soliera hacer. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer. Las palabras que vi en esa hoja de papel cambiaron mi vida para siempre. Roberto, he tomado una decisión. Me voy y no quiero que me busques. No puedo seguir con esta vida. Las niñas se quedan contigo, ellas estarán mejor contigo que conmigo. Por favor, no intentes contactarme. En ese momento, sentí como si el suelo se hubiera desmoronado bajo mis pies. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente estaba inundada de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo pudo tomar esta decisión sin siquiera hablar conmigo? La carta no ofrecía explicaciones, solo un vacío que parecía crecer con cada segundo. Miré alrededor de la casa, buscando algún indicio de lo que había pasado. Su ropa ya no estaba en el armario, sus cosas personales habían desaparecido, y la habitación que compartíamos ahora parecía extrañamente vacía. Las niñas, que estaban en sus habitaciones jugando, no sospechaban nada. Cuando les pregunté si sabían dónde estaba su mamá, ambas negaron con la cabeza. Fue entonces cuando entendí que ella se había ido sin siquiera despedirse de sus propias hijas. Esa primera noche fue una de las más largas y dolorosas de mi vida. No pude dormir, no pude comer, y no podía dejar de mirar la carta una y otra vez, como si de alguna manera las palabras cambiaran. Cada vez que pensaba en lo que había hecho, una mezcla de rabia, tristeza y confusión me inundaba. ¿Cómo podía alguien abandonar a sus propias hijas de esa manera? ¿Qué clase de persona hacía algo así sin una palabra de explicación? Mis hijas, por su parte, estaban confundidas y asustadas. Valentina, la más pequeña, me preguntaba una y otra vez, ¿cuándo va a volver mamá? Sofía, aunque más madura, no podía ocultar su tristeza. Verlas así me rompía el corazón. Quería darles respuestas, pero no tenía ninguna. Todo lo que podía hacer era abrazarlas y decirles que todo iba a estar bien, aunque en ese momento ni siquiera yo lo creía. Durante las semanas siguientes, caí en una profunda depresión. Apenas podía levantarme de la cama. Pedí un permiso en el trabajo porque simplemente no tenía fuerzas para enfrentar el día. Lo único que lograba sacarme de ese estado era la necesidad de cuidar de mis hijas. Sabía que dependían de mí, que ahora era su única fuente de estabilidad. Pero cada día era una lucha contra una tristeza que parecía interminable. Me atormentaban las preguntas. ¿Qué había hecho mal? ¿Había fallado como esposo? ¿Había algo que no vi? Analizaba cada conversación, cada momento, buscando señales de que algo estaba mal, pero no encontraba nada. Para mí, nuestra relación era buena. Claro, teníamos nuestras diferencias y nuestras peleas como cualquier pareja, pero siempre pensé que nos amábamos lo suficiente para superarlas.
Mis hijas no solo tenían que lidiar con la ausencia de su madre, sino también con mi estado emocional. Había días en los que apenas podía levantarme para prepararles el desayuno, pero sabía que no podía fallarles. Sofía, siendo la mayor, intentaba ser fuerte, pero sabía que estaba sufriendo. Valentina, por otro lado, lloraba casi todas las noches, preguntando por su mamá. Me di cuenta de que necesitaba ayuda. No podía hacer esto solo. Llamé a mis padres y a mis amigos más cercanos, confesándoles lo que había pasado. Sin dudarlo, se volcaron para apoyarme. Mis padres venían todos los días para cuidar a las niñas mientras yo trataba de recomponerme. Mis amigos, especialmente María, se aseguraban de que nunca nos sintiéramos solos. Su apoyo fue un salvavidas en medio del caos. Aunque el dolor seguía presente, algo en mí comenzó a cambiar. Al ver el amor y el esfuerzo de las personas que realmente se preocupaban por nosotros, decidí que no podía dejar que el abandono de Elena definiera nuestras vidas. Por mis hijas, y por mí mismo, tenía que encontrar la manera de seguir adelante. Esa primera etapa fue el comienzo de un largo camino hacia la reconstrucción. Aunque no lo sabía en ese momento, ese camino nos llevaría a una vida que jamás habría imaginado, llena de amor, unión y nuevas oportunidades. Pero en ese momento, solo podía enfocarme en dar un paso a la vez, con la esperanza de que, algún día, el dolor se convirtiera en fuerza. Cuando pedí ayuda, nunca imaginé la magnitud del respaldo que recibiría. Mis padres se convirtieron en pilares fundamentales para nuestra pequeña familia. Todos los días venían a la casa, trayendo comida, ayudando con las niñas y asegurándose de que yo no me hundiera más en mi tristeza. Su amor y dedicación me recordaron que, aunque había perdido a mi esposa, todavía tenía personas que realmente me valoraban. Mis amigos también jugaron un papel crucial. Uno de ellos, Carlos, llegaba todas las tardes después del trabajo para asegurarse de que tuviera alguien con quien hablar. Pero quien realmente marcó la diferencia fue María, mi amiga de la infancia. Habíamos crecido juntos, pero con el tiempo nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Sin embargo, en este momento de necesidad, ella regresó como si nunca hubiera estado lejos. María era diferente a los demás. Tenía una calidez que parecía llenar la casa cada vez que llegaba. Traía juguetes y libros para las niñas, ayudaba con las tareas del hogar, y siempre encontraba una manera de hacerme reír, aunque solo fuera por unos segundos. Era como un rayo de luz en medio de la oscuridad, y aunque no lo sabía en ese momento, su presencia sería mucho más significativa de lo que podía imaginar. Con el apoyo de mis seres queridos, comencé a dar pequeños pasos hacia la recuperación. Decidí que no podía quedarme en casa para siempre, así que volví al trabajo. Fue difícil al principio, pero pronto descubrí que tener una rutina me ayudaba a mantener mi mente ocupada. Mis colegas, al enterarse de mi situación, fueron comprensivos y me ofrecieron toda la ayuda que necesitaba. Mientras tanto, me aseguré de que mis hijas sintieran que su vida seguía siendo normal, a pesar de lo que había pasado. Las llevaba al parque, organizaba noches de películas, y trataba de mantener las tradiciones que teníamos como familia. Aunque todavía preguntaban por su madre, sus sonrisas comenzaron a regresar poco a poco. Eso me dio fuerzas para seguir adelante. Había días en los que sentía que no podía más. Las noches eran especialmente difíciles, cuando la casa estaba en silencio y mis pensamientos me invadían. Pero en esos momentos, pensaba en mis hijas. Ellas me necesitaban, y no podía permitirme fallarles. Esa idea me mantenía en pie, incluso cuando todo lo demás parecía derrumbarse. Con el tiempo, comenzamos a encontrar una rutina que funcionaba para nosotros. Los desayunos en familia, las idas al colegio, y los fines de semana jugando en el parque se convirtieron en nuestra nueva normalidad. Aunque la ausencia de Elena todavía se sentía, poco a poco comenzamos a llenar ese vacío con nuevos recuerdos y momentos felices. María, que seguía estando siempre presente, se convirtió en una figura clave en nuestras vidas. Las niñas la adoraban, y su presencia constante me hacía sentir que no estaba solo en esta lucha. Comenzamos a pasar más tiempo juntos, y ella siempre encontraba formas de levantarme el ánimo, incluso en los días más oscuros. Un día, mientras jugaba con Sofía y Valentina en el parque, me di cuenta de algo importante: aunque habíamos pasado por un momento devastador, estábamos reconstruyendo nuestras vidas. No éramos la misma familia que antes, pero eso no significaba que no pudiéramos ser felices de nuevo.
sentí una oleada de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, me di cuenta de que el abandono de Elena no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Poco a poco, empecé a centrarme en mis metas personales y en el futuro de mis hijas. Inscribí a Sofía en clases de ballet, algo que siempre había querido hacer, y a Valentina en un equipo de fútbol, donde rápidamente hizo nuevos amigos. Verlas felices y llenas de energía me llenaba de orgullo y satisfacción. A pesar de todo lo que habíamos perdido, todavía teníamos lo más importante, el uno al otro. Los meses se convirtieron en años, y nuestra pequeña familia continuó creciendo y cambiando. Lo que comenzó como una situación desesperada se transformó en una oportunidad para empezar de nuevo. Con cada día que pasaba, sentía que estábamos más lejos del dolor del pasado y más cerca de la felicidad que merecíamos. Sin embargo, no podía imaginar que el pasado que tanto trabajo nos había costado superar estaba a punto de regresar de una manera que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero esta vez, estaba preparado para enfrentarlo, con la fuerza y el amor que habíamos construido juntos. La víspera de Navidad siempre había sido especial para nosotros, una oportunidad para reunirnos con los amigos y familiares que se habían convertido en el corazón de nuestra nueva vida. María, mis hijas y yo habíamos planeado una cena maravillosa, y la casa estaba llena de risas y movimiento. Cada rincón vibraba con el espíritu festivo que habíamos cultivado durante estos años de reconstrucción. Mientras ayudaba a colocar los últimos adornos en el árbol, alguien llamó a la puerta. Uno de mis amigos fue a abrir, y enseguida me llamó, con una mezcla de confusión y preocupación en su voz. Al acercarme, lo primero que vi fue a Elena, sosteniendo a un niño pequeño de no más de 2 años. El tiempo parecía haberse detenido. Allí estaba ella, la mujer que nos había abandonado 5 años atrás, ahora con un niño en brazos y una mirada que mezclaba desesperación y cansancio. Elena no me dio tiempo para reaccionar. Con voz urgente, dijo que necesitaba hablar conmigo. Pedí a mis amigos que cuidaran la situación en casa mientras me dirigía con ella a un bar cercano. No quería que sus palabras ensuciaran el ambiente cálido y feliz que habíamos construido. En el bar, nos sentamos en una mesa apartada. Elena lucía agotada, su rostro marcado por los años que habían pasado. Apenas podía sostener mi mirada mientras comenzaba a hablar. Me contó que había dejado nuestra casa porque estaba enamorada de otro hombre, su gestor del banco. Durante meses, mientras yo trabajaba y cuidaba de nuestras hijas, ella había estado planeando su fuga con él. Según sus palabras, se sentía encerrada en la rutina de ser esposa y madre, y quería algo más emocionante. Al principio, su nueva vida fue todo lo que había soñado. El gestor tenía dinero y le ofreció un estilo de vida que ella creía que merecía. Viajes, cenas lujosas, y una despreocupación total por las responsabilidades que había dejado atrás. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando nació el hijo que ahora llevaba en brazos. Él comenzó a tratarla con desprecio, mostrando una cara que no había visto antes. Finalmente, la echó de casa, dejándola sin dinero, sin hogar y sin nadie a quien acudir. Elena me pidió que la perdonara, que le diera una segunda oportunidad. Dijo que se había dado cuenta de su error, que nunca debió abandonarnos, y que quería regresar a nuestras vidas. Mientras hablaba, sentí una mezcla de emociones, rabia, incredulidad, y un leve atisbo de compasión. Pero sobre todo, sentí una enorme claridad. No había espacio para ella en la vida que habíamos construido. Le respondí con calma, pero con firmeza. Le dije que, aunque lamentaba lo que había pasado, no podía perdonar lo que hizo. No solo me dejó a mí, sino que abandonó a nuestras hijas, destrozándolas emocionalmente. Durante años, había trabajado para sanar esas heridas y construir algo hermoso con ellas y con María. Ahora teníamos una familia que era fuerte, feliz y completa. Su regreso no tenía cabida en esa realidad. Le dejé claro que no tenía intención de volver con ella, que estaba en una relación con alguien que me valoraba y que jamás haría lo que ella había hecho. Le deseé suerte en su vida, pero también le pedí que no intentara contactarnos de nuevo. Pagué la cuenta, me levanté, y regresé a casa sin mirar atrás. Esa noche, cuando volví a casa, todo estaba como lo había dejado, lleno de vida y alegría. Mis hijas estaban jugando con sus amigos, y María estaba en la cocina riendo con uno de los invitados. Por un momento, me detuve a observar todo lo que habíamos construido, y sentí una gratitud infinita por la vida que ahora teníamos.
Elena era solo un capítulo cerrado, uno que ya no tenía poder sobre nosotros. Sin embargo, lo que no sabía era que este no sería su último intento por regresar. El pasado, una vez más, estaba decidido a probar nuestra fortaleza. Después de aquella noche de Navidad, creí que las cosas volverían a la normalidad. Había rechazado a Elena con claridad y firmeza, y pensaba que esa sería la última vez que intentaría acercarse a nosotros. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que estaba equivocado. La desesperación de Elena no tenía límites, y su regreso no había sido un evento aislado. Pocos días después, Elena volvió a aparecer, esta vez tocando a nuestra puerta en plena tarde. Cuando abrí, vi la misma expresión de cansancio y desesperación en su rostro, pero esta vez, sus palabras fueron diferentes. Dijo que no venía a pedirme una segunda oportunidad como pareja, sino que quería ver a nuestras hijas. Según ella, merecía al menos poder reconectar con ellas. Sabía que esto era algo que no podía decidir solo, así que llamé a Sofía y Valentina para que tomaran la decisión por sí mismas. Cuando les expliqué lo que su madre quería, ambas me miraron con una mezcla de incredulidad y enojo. La respuesta de Sofía fue directa. No quiero verla. Ella no es mi mamá. Tú y María son mi familia ahora. Valentina, más pequeña pero igual de clara, simplemente dijo. No quiero que regrese. Nos dejó, y ya no me importa. Transmití su decisión a Elena, quien parecía no poder creer lo que escuchaba. Trató de insistir, pero cerré la puerta antes de que pudiera decir algo más. Mis hijas ya habían sufrido demasiado por su abandono, y no iba a obligarlas a revivir ese dolor. En las semanas que siguieron, Elena intentó diferentes formas de volver a entrar en nuestras vidas. Desde mensajes de texto hasta llamadas telefónicas, cada intento era ignorado. Pero no se detuvo allí. En más de una ocasión, apareció en mi trabajo, esperando en la recepción con el niño en brazos. Decía que necesitaba ayuda, que no tenía dinero ni un lugar donde vivir. Incluso intentó pedirme dinero, apelando a la compasión. Pero para mí, la decisión ya estaba tomada. Le dije que no podía hacer nada por ella, que debía encontrar una manera de salir adelante por sí misma. Cuando su insistencia se volvió insoportable, tomé la decisión de bloquearla por completo. No solo en mi teléfono, sino también en las redes sociales y en cualquier otro medio de contacto. Le advertí que, si volvía a aparecer en mi casa o en mi trabajo, tomaría medidas legales. Su desesperación había cruzado límites, y no estaba dispuesto a permitir que perturbara la paz que tanto nos había costado construir. Con el tiempo, escuché que Elena había regresado a casa de sus padres. Sin embargo, esa situación no fue lo que ella esperaba. Sus propios padres, decepcionados por las decisiones que había tomado y el daño que había causado, apenas la toleraban. Según me contaron, le permitieron quedarse por el niño, pero su relación con ellos era tensa y distante. Elena había perdido todo, su pareja, su estabilidad, y, lo más importante, su familia. Ahora vivía como una sombra de la persona que alguna vez fue, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. No le deseaba mal, pero tampoco sentía ninguna obligación de ayudarla. Había elegido su camino, y ahora debía enfrentarlo sola. Mientras tanto, nuestra vida continuó floreciendo. María y yo habíamos fortalecido nuestra relación, y las niñas la amaban como si siempre hubiera sido parte de nuestras vidas. Cada día me recordaba que, a pesar de todo el dolor que habíamos experimentado, habíamos logrado construir algo hermoso y duradero. Celebramos los cumpleaños de Sofía y Valentina con grandes fiestas llenas de amor y risas. Viajamos juntos, exploramos nuevos lugares, y seguimos creciendo como familia. María y yo incluso comenzamos a hablar de ampliar nuestra familia, un sueño que ahora parecía posible gracias a todo lo que habíamos superado juntos. El regreso de Elena fue un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado desde el día en que nos abandonó. Aunque su traición nos dejó cicatrices profundas, esas heridas también nos enseñaron sobre la resiliencia, el amor verdadero, y la importancia de las personas que eligen quedarse a tu lado. Elena siempre será parte de nuestra historia, pero no de nuestro presente ni de nuestro futuro. Su regreso no logró derrumbarnos, por el contrario, reforzó nuestra unidad y nuestra felicidad. Ahora, con una nueva familia y un amor inquebrantable, sé que hemos encontrado algo que ninguna traición puede destruir, la paz y la felicidad que merecemos.